A ver si podemos retomar la comunicación con el doctor Jorge Rizzo, si me escucha ahora. Doctor, buenas noches. ¿Cómo anda, Gustavo? Bien, bien. Un gusto. Bueno, a ver, ustedes van a accionar en contra de este decreto, ¿no? Porque lo consideran inconstitucional. Sí, por supuesto, Gustavo. Hoy apenas tomamos conocimiento de esto, instruí a nuestro equipo para que se ponga a trabajar, para que, no le digo mañana, porque nosotros trabajamos muy profesionalmente, pero calculo que el miércoles, a más tardar el jueves, estamos presentando el planteo de inconstitucionalidad de este decreto 669. Sí, sí, lo escucho, doctor. Sí, le decía que estamos planteándolo entre miércoles y jueves. Ahora, Considera, sí. no, que más allá de lo del fondo, usted como abogado, ¿qué análisis realiza de este decreto para bajar estas indemnizaciones por accidentes de trabajo? A ver, creo que alguna vez, por no decir varias, hemos charlado de la política del gobierno en materia de accidentes de trabajo. Primero, el gobierno sacó un DNU similar a este, en el cual imponía un sistema de ART de manera inconstitucional. Nosotros automáticamente planteamos la inconstitucionalidad de ese decreto. Entonces el gobierno, no contento, fue a la Cámara de Diputados, presentó el proyecto y sacó la ley de ART. Nosotros planteamos 6 amparos contra esa medida que cajoneó con problemas de competencia el juez Caizal del Fuero Contencioso Administrativo Federal. Todavía se están tramitando, yo estimo que va a terminar los dirimientos de la Corte Suprema de Justicia. Lástima que una acción que debía dirimirse en 72 años, en 72 horas llevaba 3 años. Claro. Después fueron contra quienes accionan por temas de ART, con el tema de las listas negras. La Corriente 7 de Julio hizo una acción, consiguió una cautelar. Nosotros adherimos a esa acción por nuestros propios fundamentos y también conseguimos junto a ellos que se pudiera parar ese escarnio de escrachar a los abogados porque litigan contra las ART. Yo la quiero poner a la gente en tema. A ver, un señor trabaja en una obra, al señor se le cae un ladrillo en la cabeza. Ese señor muere o tiene una incapacidad grande porque el dueño de la empresa no le proveyó el casco. Entonces ese señor o sus deudos van a ver un abogado que gana un juicio y le hace pagar una indemnización. La culpa no es del empleador, la culpa no es de la superintendencia, que es la que tiene que verificar que se estén dando las cuestiones de seguridad e higiene que prevengan que se produzcan los accidentes. No, la culpa es del abogado. Esa ha sido la política del gobierno desde el principio y ha dicho que había una asociación ilícita, creo que incluso lo habían imputado directamente a Héctor Recalde, sí. Que yo en aquel momento dije que si tenía pruebas el presidente que inicie las acciones penales pertinentes. Toda la acción cosa que por supuesto Macri, nunca inició. Toda la acción que hizo Macri contra los abogados laboralistas. Bueno, hoy salió la jefa de gabinete de la CUNSA, la jefa de gabinete de la CUNSA hoy vuelve con el mismo versito, que los que protestan son los que quieren juicios contra el Estado. Yo empezaría en lugar de la jefe de gabinete de la CUNSA, en vez de ver qué es lo que pretendemos los abogados, porque para mí no hay abogados laboralistas, hay abogados penalistas, para mí hay abogados, somos todos abogados, en vez de preocuparse por nosotros, empiece a preocuparse por armar bien la valija y ver qué va a hacer a partir del 10 de diciembre. Porque me parece que este tipo de medidas en un gobierno que se está yendo, más vale se las hubieran por lo menos guardado para ver si pueden superar el porcentaje necesario como para llegar al balotaje el 27 de octubre. Pero no quiero entrar en cuestiones políticas porque no me competen y yo trato de no hablar de esas cosas. Ahora, usted ponía el ejemplo doctor, recién. Vayamos a lo que estábamos hablando recién con Irina, el accidente tremendo de la semana pasada en Ezeiza, que por apurar a los laburantes, porque Macri quería inaugurar obras, que inaugura obras inconclusas, se produce un muerto por el sobrepeso y por la acción de apurar a la gente.
Yo no creo que sean tan miserables que por un solo caso hagan esto, pero todo es posible. Ya hay un antecedente, Gustavo. Usted por ahí se acuerda, porque usted tiene mi edad. Y vaya a saber quiénes son los que están en el medio, ¿no? Martínez de Oz en los años 70, me parece que en el 77, rápidamente sacó el impuesto a las sucesiones. Claro, había muerto su padre, tenía que hacer la sucesión de su padre. ¿Usted dice que ahora pasa algo parecido? Y mire, vaya a saber quiénes son los que están en el medio, los que tienen que pagar y sobre los que van a ir las acciones legales de lo que se produjo en Ezeiza, ¿no? A ver, Gustavo, vamos a tomar la ley de DNU. Primer tema central. ¿El Congreso está sesionando? Olvídese No, si se juntan a sesionar, no. estoy diciendo. ¿Está en sesión? No, pero ¿está en periodo de sesiones ordinarias? Sí. Sí. Sí, pero con el Congreso cerrado. Porque hace 10 días se aprobó la emergencia alimentaria. Sí. Entonces, el DNU es improcedente. En segundo lugar, un DNU para realizar actividades que tienen que ver con retracción de beneficios, ¿lo puede hacer o tiene que ser por ley? Tiene que ser por ley. Tercero, lo que regula qué es lo que se le paga a los trabajadores por una indemnización, lo determina una ley y un decreto. Una ley. Hubo un señor que se llamaba Han Kelsen, que si viera que un decreto está modificando una ley, agarra una 45 y se vuela la cabeza. Cuarto, ¿cuál era la necesidad y la urgencia de este tema? ¿A quién acucia? Me parece que tiene que ver más con una medida que tiende a tratar de favorecer a un sector que es el mismo que el gobierno ha tratado de venir beneficiando desde el principio. Totalmente claro, por eso. Realmente cierra por todos lados. Cierra por todos lados. A ver, Gustavo, yo le digo, a mí me escandalizan estas cosas, me ponen de mal humor. ¿Qué quiere que le diga? Pero, un doctor, trabajador es que un encima gobierno, que... Pero, doctor, a ver, es un gobierno de ricos para ricos, que lo único que hace es privilegiar a los de su condición social. Está clarísimo. El laburante perdió la mano. No lo dejan ir directamente a hacer la acción judicial. Tiene que ir por la vía administrativa. Pierde 2 años, no cierra porque le ofrecen miseria. Quieren que vaya después a la acción judicial y que encima el interés sea del 23% cuando la inflación es del 80%. Claro. Pero por favor, querido Gustavo, cerremos la Argentina o matemos a todos los pobres. Y bueno, y lamentablemente cada vez más hay matemos a todos los pobres. Cada vez hay más pobres, así también producto de la acción de este gobierno. Usted sabe que para que se consoliden los ricos, usted sabe que está dicho por tanto por la izquierda como por las doctrinas económicas de derecha, para que haya cada vez los ricos sean más ricos, es necesario que cada vez más gente sea pobre. Es parte de eso. Lamentablemente. Juan. Rizo, ¿qué tal? Buenas noches. Juana Morín lo saluda. Quería consultarle también... Hola Juan, ¿cómo te va? Todo bien, por suerte. Quería consultarle también en esta línea, ¿no? ¿Le ve realmente futuro a esto? Porque da la impresión que fueron muchos los decretos de necesidad y urgencia emitidos por Mauricio Macri, que tampoco deberían haber tenido demasiado éxito y sin embargo pasaron o por lo menos todavía están en tratamiento o por lo menos la justicia no los derogó. ¿Le ve futuro a esto? Y si no le ve futuro por la vía judicial, ¿cómo se resuelve? ¿Con un cambio de gobierno que rápidamente invalide este decreto? ¿Cómo sigue? Mira, Juan, muchos de esos decretos que cayeron fueron por acciones que presentamos nosotros, desde el Colegio Público de Abogados o desde gente de derecho. Yo te digo, estoy muy orgulloso de lo que hicimos todos estos años, porque todos, como combatimos muchas veces al gobierno anterior, pensaron que íbamos a hacer un apéndice del PRO y nada que ver. Tuvimos una política de independencia y de combate cada vez que se intentó violar la Constitución y así vamos a seguir. Yo creo que si esto es vamos a tener primero una cuestión de competencia. Si esto cae en un juzgado laboral, yo creo que el juez laboral no debe querer que nadie le meta la mano dentro de su esfera de poder. Ahora, si va al fuero contencioso administrativo, veremos si todavía responden al patrón que propendieron hasta ahora o cambian de empresa y empiezan a trabajar para el patrón nuevo. Sería bueno que de una vez los jueces, especialmente los federales, empiecen a trabajar para la justicia y para la gente y no para el gobierno de turno. Copyright mío hace 25 años. ¿Influye lo electoral en este sentido? Digo, ¿hubiera sido lo mismo un DNU antes del 11 de agosto que ahora? No tengas duda. A ver, ¿querés que te lo pruebe? Los jueces laborales
hasta la llegada de Carlos Saúl I de Anillaco, le daban siempre la razón al trabajador. Cuando llegó el menemismo, le daban siempre la razón a la empresa. Había un juez que se llamaba Vázquez Vialar, nosotros estudiamos por sus libros, citábamos su libro, fallaba al revés, a favor de la empresa. Cuando volvió el kirchnerismo, volvieron a empezar a ganar los trabajadores. Y últimamente es bastante complejo litigar en el fuero del trabajo por influencia del macrismo. Ni que hablar de los fueros federales. ¿Querés que te cuente lo de Comodoro Pi? Si ustedes me pueden dar cátedra de la diferencia que hay ahora y que había. Eso que está explicando. Entonces, muchachos... Discúlpeme, eso que está aplicando, ¿se aplica también a la Corte Suprema de Justicia? En el caso de los fallos laborales, ¿la Corte Suprema de Justicia también tiene esa conducta de acompañar la tendencia política del gobierno? Hay pocos fallos laborales, es difícil que un juicio laboral ingrese a la Corte, pero la Corte viene demostrando hace tiempo que, por lo menos hasta el golpe de Estado que hubo el año pasado, era bastante independiente. Creo que empezando por cuando Néstor Kirchner colocó aquella fantástica corte de 7 miembros y se mostró bastante díscola la Corte en cuanto a lo que tiene que ver con los gobiernos. A ver, como ejemplo, el fallo que lleva Mirrombre, que paró la democratización de la justicia, o el fallo que tanto molestó al macrismo, en el que se lo condenó al Estado Nacional a pagar una indemnización multimillonaria por el tema de la provincia de San Luis. Me parece que la Corte viene jugando distinto. Últimamente, aparte, viene con un 4-1 marcado en contra del presidente, que queda solo a la hora de votar. Bueno, doctor, le transmito una noticia de último momento hablando de los cambios políticos que se avecinan y cómo se van acomodando. No sé si lo sabía. Renunció Germán Moldes a la Fiscalía de la Cámara Federal porteña, ¿eh? Qué interesante, ¿no? Yo creo que vamos a ver más renuncias, ¿no? Claro. Y jubilados. Jubilados, bueno. Y jubilados en los próximos tiempos. Claro. Porque Moldes era uno de los que acompañó toda la doctrina Irursun, las prisiones preventivas. Moldes accionaba contra las libertades y ponía a muchos argentinos en libertad condicional en la Argentina. Gustavo, yo si le voy a robar 15 segundos, le quiero hablar a Alberto Fernández. Yo no lo conozco a Fernández, sí le he hecho un par de notas en la radio, pero nunca coincidí con él en ninguna parte. A Macri yo le pedí en el 2015 que los argentinos queríamos justicia y no queríamos venganza. Bueno, el presidente de la Nación, el actual, no cumplió con ese pedido que yo le hice. Hoy le pido lo mismo a Alberto Fernández, que sea magnánimo y magnífico, que muestre que en la Argentina podemos hacer justicia y que los jueces pueden ser independientes. Después que cada uno que hizo lo que hizo responda como tiene que responder. Pero no quiero ver más un vicepresidente de la Nación saliendo esposado en pijamas y pantufla de su casa. No, nunca más. Eso también es nunca más, Gustavo. Así es. Gracias, doctor, como siempre. Un abrazo, ¿eh? Chao, buenas noches. Buenas noches.